Dentro del vasto mundo de Reddit puedes encontrar de todo, pero últimamente Reddit se ha convertido en una de las plataformas en donde la gente cuenta las cosas más espeluznantes o más paranormales que les han pasado. Prepárate, porque lo que estás a punto de oír son historias reales que han vivido algunos usuarios de Reddit. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un muy buen amigo que vivía al lado de una casa que siempre estaba a la venta. La gente se mudaba en medio de la noche sin decir una palabra, y no había tenido el mismo dueño durante más de 6 meses seguidos durante un par de años. Una noche estábamos muy aburridos y sugirió que fuéramos a explorar la casa de al lado, ya que había estado vacía por un tiempo. Notamos que había una puerta para perros, por la que mi amigo se pudo arrastrar para después abrirme la puerta y dejarme entrar. La casa en sí no tenía nada de especial. Parecía que había sido construida en la década de 1950. Era una casa de estilo artesanal muy antigua y una de las más bonitas de la ciudad. La casa de mi amigo estaba construida de manera similar. La cocina tenía una mesa de desayuno muy bonita colocada contra un ventanal. La electricidad de la casa estaba cortada, pero se podía ver la luz de la calle a través de la ventana. Mi amigo y yo nos sentamos en el suelo, frente a la mesa, pasamos el rato hablando. De repente mi amigo grita y en ese instante mi visión se oscurece. Pero no era que no pudiera ver, mi cuerpo estaba envuelto en una frialdad enfermiza de pies a cabeza. Empecé a gritar. De repente siento la mano de mi amigo agarrando la mía y tirando de mí en alguna dirección con fuerza. Poco a poco recuperé la visión y empecé a entrar en calor. No supe qué pasó, pero cuando recuperamos por completo la conciencia, estábamos afuera, bajo la luz de la calle. Era diciembre y debió haber sido mucho más cálido dentro de esa casa. Pero no fue así. Finalmente miro a mi amigo y me parece asustado. Yo estaba realmente confundida y entré en pánico. Finalmente le pregunté qué pasó. Dice que mientras yo hablaba, él miró una sombra negra. Esta figura oscura tenía la vaga forma de una niña. Asustado me dijo que la sombra salió de debajo de la mesa y se sentó encima de mí. Al parecer, empecé a andar a tientas con los ojos bien abiertos, como si no pudiera ver, y él estaba tan asustado que me sacó de la casa. Seguimos siendo amigos y lo mencionamos de vez en cuando, pero la historia en sí todavía nos provoca escalofríos. Hasta el día de hoy, nunca he sentido tanta negrura o frialdad en mi vida. La experiencia fue muy traumática que tuvieron que pasar varios días para que pudiera deshacerme de esta sensación inquietante. Nunca más pude pasar por delante de esa casa. Ahora tengo miedo de levantarme de la cama. Mi madre se volvió a casar hace unos 2 años. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, así que había estado viuda durante más de 10 años. Esta nueva relación fue un torbellino con ellos reuniéndose, saliendo y casándose en 3 meses. No sabía mucho sobre el tipo, pero mi madre estaba feliz, así que traté de apoyarla. Mi madre se mudó a la casa de su nuevo esposo, en el norte del estado de Virginia. Días después nos invitó a mi prometido y a mí a pasar un fin de semana en su nuevo hogar para que conociéramos a su nuevo marido. El nuevo hogar de mi madre estaba bastante aislado. El lugar era enorme, unos pocos cientos de acres rodeadas de hermosas colinas, un lugar muy pintoresco. Estaba nerviosa por conocer a este tipo, pero realmente estaba tratando de aprovechar mi estancia al máximo. Sin embargo, en el transcurso de nuestro primer día allí, me sentí cada vez más incómoda. No pensé que fuera raro, pensé que era solo una tontería. El nuevo marido de mi madre fue muy acogedor y amable. Nos estaban haciendo sentir como en casa, pero todavía no podía evitar este sentimiento opresivo. Finalmente le achaqué a que estaba más molesta por el hecho de que mi madre se volviera a casar, porque debo admitir que nunca me gustó la idea de que se volviera a casar. Pasamos la mayor parte del día deambulando afuera,
ya que no me sentía bien cuando estaba dentro de la casa. Esa noche mi prometido y yo nos duchamos juntos. Cuando le di la espalda, él se quedó sorprendido y preguntó: ¿qué le hiciste a tu espalda? Bueno, nada, ¿por qué? Tienes un gran moretón. Salté para tratar de verlo en el espejo. Me quedé pensando, pero no dije nada. Terminamos de ducharnos en silencio. Noté que mi prometido estaba preocupado. Esa noche se fue a la cama sin decir palabra. Yo sentía una sensación algo extraña cada que miraba la ventana de nuestra habitación. Se miraba un vacío completamente negro y no podía dormir hasta que colgué algo sobre la ventana. Estaba segura de que alguien nos miraba por la ventana. A la mañana siguiente, cuando me desperté, tuve una crisis de ansiedad y no pude dejar de llorar. Le dije a mi prometido que teníamos que irnos. Trató de calmarme diciéndome que mis sentimientos de ansiedad fueron solo el resultado de ver a mi madre con alguien más, que entre más tiempo pasara con ellos, más fácil sería. Yo solo quería irme. Solo nos quedamos el sábado. Se suponía que íbamos a quedarnos hasta el lunes, pero me sentía completamente histérica. Sabía que estaba al borde de un ataque de pánico y el único pensamiento concreto que tenía era el de dejar de llorar sin poner más excusas y salir corriendo de ahí. Tan pronto como estuvimos en la carretera, sentí que se había levantado un peso de encima. Incluso me sentía avergonzada por mi comportamiento. Tenía la esperanza de no haber ofendido al marido de mi madre al irme de repente. Entonces mi prometido rompió el silencio. ¿Ese moretón en tu espalda, lo miraste bien? Parecía que una mano había tocado la mitad de mi espalda, con los dedos bien abiertos. Quiero dejar completamente claro que nadie me había tocado la espalda el día anterior, especialmente lo suficientemente fuerte como para hacerme un moretón. 3 semanas después, mi madre vino a visitarme. Trataba de convencerme para que volviera a quedarme con ella. Al no lograrlo, finalmente pudimos cambiar de tema. Antes de que termine de contar la historia, quiero contarles que noté a mi madre totalmente pálida, tan blanca como una sábana. Ella me dijo que ha estado sintiendo lo mismo en la casa y que odia estar ahí. Ella quiere mudarse lo antes posible. Lo más aterrador es que la anterior esposa de su nuevo marido se disparó y se suicidó en esa propiedad en el mismo campo, para ser exactos, justo afuera de la ventana que daba a nuestra habitación. No estamos seguros, pero tal vez el alma de esa persona que se suicidó esté vagando por la casa y no va a descansar hasta sacar a mi madre de ahí. Cuando tenía unos 12 años estaba en casa de mi primo. Él tenía unos 9 años, jugando en su brincolín. Era un barrio muy antiguo, un poco en ruinas. Mi primo y yo tuvimos la brillante idea de colarnos en la vieja casa abandonada al otro lado de su casa. Así que subimos a la barda y brincamos, caminamos por el estrecho camino entre su barda y una pared de la casa vieja. Estábamos descalzos. Queríamos llegar a la parte delantera de la casa. La puerta principal era en realidad moderna, una puerta de acero con una cerradura enorme. Fue muy difícil abrirla, pero logramos entrar. Al entrar un olor nos golpeó como una pared. Era un olor dulce y enfermizo que llenó toda la casa, así que nos tapamos las narices mientras caminábamos. Tuvimos suerte al no encontrar vidrios en el suelo, lo cual fue bueno para nuestros pies descalzos, pero sí había mucho polvo y basura por todos lados. Era una casa algo larga y estrecha con tal vez 4 habitaciones pequeñas y en la habitación delantera había como 6 o 7 bicicletas de montaña. Pensamos que alguien estaba almacenando cosas aquí. El baño estaba fuera de esta habitación y tenía un montón de pequeñas botellas de vidrio viejas que parecían de la década de 1940 o algo así. De pronto vimos una motosierra con residuos de color marrón rojizo.
Fue cuando empezamos a espantarnos, nuestras cabezas entraron en pánico y por más que tratábamos racionalizarlo, no podíamos, así que decidimos ver rápidamente lo que había en la cuarta habitación. No sé por qué continuamos explorando la casa si mi corazón estaba tan agitado que casi se me salía del pecho, en fin. Entramos en la cuarta habitación y vimos que estaba completamente vacía, excepto por algunas escaleras al sótano, mucho polvo y una pequeña cruz de madera. Pintadas en él estaban estas palabras: Débora, 29 de septiembre de 1963, 18 de marzo de 1993. Entonces escuchamos un golpe desde el sótano. Luego corrimos. Corrimos por la puerta principal, bajamos por el camino, subimos la barda y brincamos de vuelta al patio trasero de mi primo. Entramos a su casa, subimos las escaleras y nos metimos debajo de la cama en la habitación de mi primo. Nos quedamos ahí durante horas, susurrando y especulando y prometiendo no volver ahí nunca más. Pero lo hicimos. Volví a la casa de mi primo unos días después. Nuestros padres no sospechaban nada, ya que yo vivía a unas cuadras de distancia y jugábamos juntos todo el tiempo. Así que traje a mi hermana pequeña para que jugara con los hermanos menores de mi primo. Mi hermana tenía 9 años, al igual que mi primo, pero ni en sueños se lo diría. Ella era muy miedosa y mi primo y yo hablamos y decidimos que no queríamos que nadie lo supiera todavía. Especialmente no queríamos que los adultos supieran. En cuanto a mi primo, al que llamaremos Connor a partir de ahora, no sabía que venía, pero se alegró de que lo hiciera, porque había investigado un poco sobre la casa. Me dijo que los primeros propietarios eran una pareja de ancianos que habían construido la casa a principios del siglo pasado, que se habían mudado y nunca habían vendido la casa. Lo dejaron a su hijo cuando murieron, y su hijo se lo dejó a su hijo. Pero nadie había vivido en él desde que los primeros propietarios se mudaron, por lo que había estado vacío desde alrededor de 1948, lo que confirma mi suposición sobre la edad de las botellas de vidrio, en el diseño de la ventana del baño. La casa se había utilizado para almacenar cosas desde entonces. Ya habíamos planeado nuestra segunda visita. Esta vez teníamos zapatos y cada uno de nosotros trajo una linterna. Esta vez llevamos armas para defendernos. Éramos unos niños y creíamos que con palos y unas pequeñas navajas recién afiladas estaríamos bien. Pasamos por el camino entre la vieja casa y la parte trasera de su barda. En realidad no era un camino. Era un espacio de unos 5 a 6 pies de ancho, cubierto de ramitas y hojas y esas horribles plantas adhesivas. Todo esto era marrón, que fue probablemente la razón por la que no vimos una cuerda que estaba enredada en nuestra última aventura. Estaba enterrada a un lado de la vieja casa, bajo un montón de hojas. Parecía muy vieja y era bastante pesada. La embolsé y seguimos adelante. Nos deslizamos hacia la parte delantera de la casa y rápidamente nos deslizamos dentro. No queríamos que alguien nos viera. Después de todo, estábamos a plena luz del día. Nada había cambiado en la casa. Estaba exactamente como la habíamos dejado. Sin pensar 2 veces tomé el cassette y seguí caminando. Las bicicletas seguían ahí, la motosierra y las viejas botellas de vidrio. Parecía que nadie había estado dentro o fuera desde que nos fuimos. Probablemente nadie lo había hecho. Solo habían pasado unos días. Fuimos directamente a la última habitación después de husmear un poco en las otras 3 y no encontrar nada de interés. La cruz seguía ahí. Después de pararnos un poco, reunimos todo el coraje que teníamos y decidimos bajar al sótano. Sé lo que estás pensando, qué tonto. Pero después de arrastrarnos por las escaleras y sacar los palos que traíamos, no encontramos nada. Había algunos montones de hojas aquí y allá, una vieja lata vacía y una que otra basura. Pero por lo demás nada. No hay señales de nada malo.
Así que volvimos arriba, descartando el golpe que escuchamos unos días antes, ya que la casa se estaba derrumbando o se estaba desmoronando, teniendo en cuenta la edad que tenía. Nos fuimos. Pero en lugar de volver, decidimos ver el otro lado de la casa. Ojalá no lo hubiéramos hecho. Había un par de viejas puertas de madera que no habíamos visto antes. La pintura, si alguna vez había habido alguna, se había astillado por completo, así que ahora las puertas estaban grises. Estaban clavadas y cerradas, así que corrimos de vuelta para agarrar un martillo de la caja de herramientas de su padre. Fuimos a trabajar en esas puertas, pero tenían cientos de clavos, clavados y torcidos por todas partes. Ya estaba oscureciendo, así que decidimos irnos a casa. Al día siguiente venimos de nuevo a continuar el trabajo. Ya teníamos las puertas abiertas a mitad de camino y podíamos ver el sótano debajo. Sin embargo, ninguno de nosotros podía pasar por el espacio, así que seguimos tirando de los clavos. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando habíamos terminado, y cuando abrimos las puertas no encontramos escaleras, había un hoyo de unos 10 pies. Lo miramos lo más lejos que pudimos sin caer. Olía tan, pero tan mal. Estábamos seguros de que era la fuente del olor en la vieja casa. Por lo que pudimos ver, era bastante pequeño. Era estrecho y había una gran pared justo en el centro, con caminos estrechos a ambos lados que conducía a la oscuridad. El suelo estaba manchado y ambos sabíamos que era sangre. Tal vez nuestra imaginación estaba volviéndonos locos. ¿Quién sabe? Pero una cosa que sí sé es que ese sonido me perseguirá para siempre. El sonido en el cassette. Lo tocamos ese día, en su reproductor de cassettes. Estuvo estático durante unos 5 minutos y estábamos listos para darnos por vencidos. Entonces un grito horrible y torturador. Los gritos continuaron hasta que se terminaron de repente, luego estática de nuevo. Tiramos el cassette y nunca volvimos a hablar de él, ni volvimos a entrar en la casa. Algo horrible sucedió en ese lugar. A menos que fuera una broma, lo que podría haber sido, y espero que lo fuera. Pero no lo creo. Nunca desenredamos la bola de cordón. Lo dejé sin querer en su casa ese día, tirado en el suelo junto al trampolín. Poco después compraron una casa nueva y se mudaron a Minnesota, a solo 20 millas de distancia. Siguen siendo dueños de la casa. Ahora está vacía y la usan para guardar cosas, como las bicicletas de montaña que vimos en la vieja casa, irónicamente. Todavía vivo en Fairmont. Podría conducir hasta allí, conseguir el cordón, desenredarlo y ver lo que tiene dentro. Pero creo que es mejor dejar la bola de cordón donde está. Suficiente tengo con los gritos del cassette que me torturan todos los días. No quiero volver a tener nada que ver con esa casa. Si te apasionan las historias de terror y quieres sumergir tu imaginación en este misterioso mundo, suscríbete, que yo te traeré historias que te quitarán el sueño.